tiene un peso del 40%, eso es cuando se hace la parte pues, presencial. Pues, como eso es ahora difícil, hemos dividido esa parte práctica básicamente en el seminario, ¿no? Entonces, el seminario se va a hacer acá en el sílabus están los temas que van a desarrollar, se cambian siempre los tipos de temas en cada ciclo. El primer seminario es la exposición que van a hacer ustedes, los grupos que se van a formar, y la presentación del artículo de revisión del seminario que están haciendo. Entonces, eso del artículo es el 50% de la nota de la práctica. Si ustedes no hacen solamente la presentación, el 25% y otro 25% de la presentación del artículo de revisión. Lo voy a explicar cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, díganme nomás, ¿no? Se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí se ve? Entonces, ya bueno, sí se ve. El curso tiene 3 unidades, ¿no? La primera unidad son los principios de enfermedades infecciosas y tropicales. Es decir, que nosotros vamos a abarcar a las infecciones más comunes, y cuando hablamos de tropicales son principalmente las enfermedades que en nuestro medio tienen un programa, digamos, que se va a encargar de controlar porque son un problema de salud pública. Especialmente las enfermedades, las arbovirosis, la malaria y algunas, o también las enfermedades producidas por zoonosis, o sea, enfermedades transmitidas de los animales. Entonces, toda esa parte un poco se engloba en lo que es la definición de tropicales. En algunos casos también el curso se llama pues enfermedades febriles, o sea, entonces enfermedades febriles que abarca, es un tema muy difuso, ¿no? Pero como un sinónimo. Entonces, en la primera unidad vamos a tener los principios de las enfermedades, como les decía. Muchos de estos temas van a ser un poco un recordar de los cursos que ustedes hicieron de parasitología, de microbiología, de laboratorio clínico, de farmacología, pero ya orientados al manejo del paciente, ¿no? No es muy básico, digamos, y de interés clínico o de salud pública. Entonces ahí tenemos los principios. Ahorita vamos a ver qué temas se van a desarrollar. La segunda unidad son de síndromes. Esta es una unidad muy importante porque vamos a trabajar en los protocolos de manejo de las infecciones. Y eso es de necesidad, ¿no? Esos son protocolos básicamente de estudio de enfermedades infecciosas, de las más comunes, pues, ¿no? En el caso en la tercera unidad, ya vamos a trabajar con lo que son agentes etiológicos específicos. O sea, por ejemplo, como la malaria, como es el SIDA, como es el toxoplasma o estafilococo como enfermedades causa, etc.
pues ya vamos a hacer agentes etiológicos con sus características. Pero como es tan amplio y no queremos formar a infectólogos, sino médicos que tengan noción de un manejo adecuado de las enfermedades infecciosas, pues vamos a tocar los más importantes, ¿no? Disculpen, siempre hay llamadas. Bueno, entonces, esta parte, ese sílabo se los voy a dejar ahora. Es un previo a través del correo de vuestra delegada para que lo distribuyan y tengan más o menos conocimiento. Solamente le estamos haciendo la presentación, ¿no? Asumir ya lo que nos interesa son los la evaluación. O sea, estamos nosotros teniendo acá el tema de le dimos la nota práctica, dijimos que era el 40%, ¿no? Pero como por problemas de la pandemia, entonces esto se sumaba, o sea, acá en el examen teórico y el seminario daban el 60%. Entonces ahora, para ser más práctico, vamos a hacer el examen teórico 50% y la nota práctica, que significa el seminario más la presentación del artículo, 40%. ¿Por qué no hacemos la presentación de casos clínicos? Porque el caso clínico tiene que verse la historia. Y todavía estamos con esa restricción, pues, de que los alumnos entren a las historias o se seleccionen los casos clínicos con los alumnos. Pues no tiene ninguna gracia que les dé una historia y un caso para que solamente lo transcriban, ¿no? Eso no es la idea, ¿no? No se puede, no es práctico. Mejor entrar en el tema de lo que es ya, publicaciones científicas y todo eso, ¿no? Como parte del trabajo de investigación. Bueno. Entonces, en el primer capítulo, en la primera unidad, lo que queremos ver son los principios, como dijimos, ¿no? De infecciones, de las infecciones ya sean bacterianas, micóticas, parasitarias, virales, el cómo se controlan las medidas de control, ya sean con antibióticos, antimicrobianos, otros medios de control, y también ahí vamos a tocar algo de lo que son los diagnósticos y algunos diagnósticos por imágenes. Entonces, los contenidos están ahí, y la cronogramación es la primera semana, son 3 clases, ¿no? O sea, probablemente están más o menos estructuradas para unos 40 minutos cada una de las clases, pero como son 2 horas, probablemente hagamos 2 clases por día, por fecha, ¿no? Por cada miércoles. Entonces, estas 2 clases, por ejemplo, la primera semana, y podemos abarcar también ya el primer seminario. Pues para los del seminario, tienen que agruparse probablemente ya tienen los grupos ya de anteriores cursos. Entonces, si pueden agruparse en el número dividiéndolo entre el número de alumnos que estén, ¿no? Ese es un trabajo que se tiene que realizar. La primera semana es estructura bacteriana, factores de patogenicidad, micótica, parasitaria, etc. La segunda semana ya entran los tratamientos antivirales, antibacterianos, antivirales, ¿no?
Y seminario va a ser el tratamiento inmunológico para las enfermedades infecciosas. Estamos hablando de vacunas o de otro tipo de agentes, ¿no? Es, los seminarios como van a ser, generalmente son grupos de 5 o 6 personas, alumnos, entonces tienen que ser eh, bien desarrollados en el sentido en que tienen que ser una biografía, mucho más amplia, actualizada, ¿no? Con menos de 5 años, son artículos de presentación, en número de más de 35 revistas. Es fácil, pues, eso ya ustedes seguramente han trabajado en otros cursos con esto, y con un método o con un modelo de trabajo para el artículo del Instituto Nacional de Salud. Pero hay otros recursos que también ustedes pueden tomar. Pero mejor es el INS, la revista de medicina experimental del INS, que tiene un patrón ya establecido para nuestro medio, ¿no? En lo que son revisiones, ¿no? Revisiones o artículos de revisión que se llama. O también pueden entrar a la página, tenemos una revista, bueno, la San Antonio de Situa, y donde ustedes van a poder encontrar algunos lineamientos. Hablando de eso, si ustedes, eso ya es voluntario, si ustedes desean, en el caso de los otros chicos, van a es parte de su obligación subir el artículo al sitio, bueno, ahí pasa por los revisores, y si es que se aprueba, se publica, si no queda, pero ellos sí tienen como obligación subir a esa revista, para que entrenen en cómo es esto, ¿no? En vuestro caso, si quieren lo suben, pueden tener ya una publicación. Para eso tienen que pasar por sacar el ORCID, que es muy sencillo, para que es solamente un registro de las personas que hacen algún tipo de publicación, y eso es a nivel global. Es gratuito, entonces les dan un número con los que ya van a ser identificados en los futuros, si es que hacen más trabajos de investigación, se supone más publicaciones, no solamente investigación, publicaciones. Entonces, en la práctica es un apoyo, ¿no? Para que inicien ya un proceso que todos los médicos yo creo que deberíamos de hacer en algún momento, que es hacer publicación. Bueno, nos estamos un poco alejando. En la segunda semana son los tratamientos, en la tercera semana hay tratamientos antiparasitarios, controles químico-físicos de agentes infecciosos, y el seminario es infecciones adquiridas en los servicios de salud, o IAS que les llaman, ¿no? Es como seminario. En la cuarta semana son los diagnósticos microbiológicos, serológicos de las enfermedades infecciosas. Básicamente son los principios, no vamos a entrar mucho a las técnicas. Las técnicas las vamos a dar como referencia nomás, ¿no? Y terminamos esta cuarta semana con el primer parcial. En la segunda unidad, lo que nos interesa es, vamos a ver la cronogramación, ¿no? Estamos en la cuarta semana, estamos en la quinta semana, se movió un poco. En la quinta semana, se movió. Vamos a hablar ya del síndrome febril, aquí están las síndrome de origen desconocido, síndrome de sepsis, síndrome febril. Acá acá íbamos a hablar sobre el shock séptico como shock séptico, ¿no? Como parte del seminario. Entonces, nunca falta rellenar. Por eso, estamos haciendo este sílabus para este ciclo. Cada vez se modifica, ¿no? Entonces, esta semana, en la quinta semana, es shock séptico. En la sexta o séptima son infecciones cardiovasculares, infecciones respiratorias, y como COVID ya es
En el anterior grupo, por ejemplo, casi todos los temas eran COVID en los seminarios, porque estábamos pues en plena pandemia, ¿no? O sea, en pleno brote. Ahora estamos en una fase aparentemente de regresión y yo creo que debemos retomar con más fuerza los temas anteriores que se dejaron de estudiar porque estamos saturados de COVID. Si hay alguna novedad, claro, lo vamos a ir comentándola permanentemente, ¿no? Entonces, y infecciones por COVID. Y de infecciones por COVID nos interesa, por ejemplo, acaba de hacer un resumen de casi toda la enfermedad, pues, ¿no? Desde la epidemiología, la patogenia, las principales afecciones, ¿no? Luego va a ser cómo es el manejo. Bueno, la bibliografía es tan inmensa que hay que ponerlo más actualizado para hacer una síntesis. En la séptima semana, infecciones digestivas, infecciones del sistema nervioso y el síndrome post-COVID, porque lo que si bien vamos a tener todavía COVID, pero lo que más se va a estar generando o se está generando es el síndrome post-COVID. Como problema de salud ya a mediano y largo plazo, ¿no? Luego vamos a tener infecciones genitourinarias, osteoarticulares emergentes, como seminario y de emergentes. Luego, en la última semana vamos a tener infecciones dermatológicas, infecciones de transmisión sexual y viene el segundo parcial. En la tercera unidad vamos a tener en la décima semana infecciones por... Ahí ya vamos a la parte teológica. Y vamos a evaluar cada cuadros más específicos de los gérmenes. Empezamos por gram positivos, por gram negativos y el seminario va a ser tuberculosis, ¿no? Luego va a haber otras infecciones por micobacterias, no, ya no es tuberculosis, hay otras micobacterias. Estamos hablando de micobacterias atípicas, lepra, etc., ¿no? Rickettsias, anthrax, peste, brucelosis y como seminario infecciones por Bartonella bacilliforme. Ahorita les voy a dar algunas referencias para que puedan tener datos de ahí, ¿no? Virosis respiratorias, virosis exantemáticas, ¿no? Y como seminario enterovirus, hepatitis viral. Arbovirosis, virosis del sistema nervioso central, SIDA y otros retrovirus. Y vamos a terminar con lo que son infecciones por, o sea, en esta semana, infecciones por levaduras, por protozoarios, o sea, por hongos, por protozoarios. Así, el seminario va a ser accidentes por ponzoñosos, o sea, por venenos de animales, ¿no? O sea, serpientes, arañas, etc. Luego están las infecciones por nematermintos, infecciones por platermintos, y terminamos con el tercer parcial. Entonces, ese es el curso en global. Como ustedes están viendo, vamos a tener, está programado normalmente para unas 12 semanas. No, perdón, para 4 por 16 semanas. Entonces, no estamos dándole el tiempo que nos dan, pero probablemente vamos a tener que juntar en algunas semanas las 3 actividades, ¿no? Porque tenemos 2 horas nomás. Entonces, lo que hacíamos con el grupo anterior para poder cumplir, o sea, lo ideal es cumplir el sílabo, no es tanto mal, ¿no? Pero lo ideal es cumplir el sílabo si ustedes tengan información y temas bien específicos para que les ayuden en su práctica, ¿no? En su práctica clínica. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver cómo podemos cubrir en esas 2 horas las 3 actividades. O sea, 2 clases teóricas, 2 magistrales y el seminario. O hacemos el seminario en otro día que ustedes puedan disponer, para no quedarnos sin temas, ¿no? Porque a veces nos quedamos sin clases teóricas y tenemos que darle prioridad al seminario, porque si no se quedarían sin nota. Ya, terminado el seminario, ni bien se acaba la unidad,
ustedes tienen que ya haber presentado sus artículos, ¿ya? Para que al final del curso no estén poniendo los artículos o presentando y eso ya eso es el demérito, pues, ¿no? Mejor es hacerlo cuando tienen la información y están tocando el tema. No es difícil, no es fácil que es hacer el artículo que hacer la exposición. Bueno, acá hay algunas biografías. El Mandel, pueden usar, por ejemplo, hay un librito de infecciosas de Harrison, ¿no? Harrison, infecciosas, está muy bueno. El libro que nosotros usamos como el libro de texto, libro de consulta, ¿no? Es el Mandel. Ese es vamos, creo que el año pasado salió la última edición. Es nuestro referente. También tenemos el Gorbach, que es muy bueno. Bueno, el Harrison. El Farreras también tiene una parte de letología muy interesante. Acá tengo una página que se llama yabien.com, ¿no? Yabien.com. Entonces, en esa página hay varios temas, están las clases anteriores de otros cursos que les van a orientar. Y también hay una página que es de Bartonella, ¿no? Es una página muy grande, con harta información sobre Bartonella. Y también hay algunos textos, protocolos, etc. Entonces, de todas maneras, tienen que visitar esta página para tomar algunos datos. Si hay algún cambio o sea, podemos ustedes acceder ya al hospital, entonces ya es otro tipo, vamos a tener que trabajar cómo sería la distribución de los alumnos y los sitios donde van a tener que hacer las prácticas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Doctor, buenas tardes. Doctor, tengo una pregunta con respecto a los seminarios. Por lo que puedo ver en la exposición, más o menos van a ser 3 seminarios por aporte. Y lo que quisiera preguntar es que si o sea, si la totalidad de la clase va a tener que exponer en un solo aporte, nos vamos a dividir por cada aporte en un número de grupos o un número de alumnos. Doctor, disculpe, está con el micrófono apagado. Ya, lo que hay que ver, ¿cuántos alumnos están matriculados? Ya, entonces, si son 40, digamos que sean 40, 50, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos 50 alumnos y tenemos 3 unidades, en cada unidad tenemos un aproximado de 4 seminarios, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí en la tercera unidad creo que tenemos más seminarios. Digamos, 5 seminarios, serían pues a 5 a 10 alumnos por seminario, es un poco bastante, ¿no? Ahí vamos a ver ya. Entonces, normalmente se dividen todos los seminarios en el número de alumnos. Y como les decía, el promedio son entre 5 y 6 alumnos para los seminarios. Entonces, ya que tenemos 1, 2, 3. Acá tenemos 3 seminarios más en la primera unidad. En la segunda unidad tenemos
Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro seminarios. Y la última unidad tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco seminarios. ¿No? Entonces, vamos a tener más o menos un promedio, como les decía, ¿no? Entre 5 o 6 alumnos por seminario. Entonces, presentan un seminario, por ejemplo, el grupo que idealmente debería presentar ya la próxima semana su seminario, ya no, pues ya esa es su práctica de todo el curso, ¿no? Así va a ser. ¿Alguna otra pregunta? Claro. No. Ustedes, o sea, ustedes van a hacer un seminario, por ejemplo. Que quede claro esto para que no haya malos entendidos después. Siempre, ¿por qué pasa siempre esto? Los chicos por ejemplo, ya tenemos infección, enfermedades emergentes, digamos. ¿Ya? Enfermedades emergentes y ahí tenemos, va a ser el seminario de enfermedades emergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente? ¿Cuáles son las enfermedades emergentes y reemergentes que tenemos en el Perú, ¿no? O a nivel mundial? Entonces hacemos un ensayo sobre lo que son las enfermedades emergentes. Presentan eso, su exposición. Esa exposición la tienen que traducir en un artículo de revisión. Y eso me lo pasan, ahora los que quieren lo suben a la plataforma que hemos dicho. Entonces, es un artículo de revisión de tema. Entonces, y eso yo lo voy a pasar por el Turnitin para ver qué grado de copia tiene. Si tienen más del 20% de copias, de copia, tienen que rehacerlo, ¿no? O para frasearlo. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, no es que ustedes van a buscar en la bibliografía un tema específico y lo van a pasar. Eso no sería, pues, trabajo, ¿no? Entonces, la idea es esa. Ustedes van a poder hacer, o sea, exponen el seminario y exponen y presentan el artículo. De tal forma que tenemos dos cosas. No va a ser, pues, también un artículo ya de un eximio investigador, ¿no? Pero ustedes tienen que empezar en todo esto. Por ejemplo, este temita de estructura viral y factores de patogenicidad es muy simpático, ¿no? Van a hacer una revisión de cuál es la estructura viral y cómo es la patología. Entonces, hacen la exposición y hacen el artículo. Cuando vean que... O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque a veces hacen unas exposiciones muy básicas. Ustedes ya van a ser docentes. Entonces, si estamos hablando... ustedes ya van a ser profesionales. Si estaríamos hablando de un trabajo para una persona o dos, claro, o sea, de repente podría haber problemas ahí, ¿no? Pero si estamos hablando de 5 o 6 personas, pues es mucho más fácil que puedan dividirse el trabajo, tener un solo patrón de redacción y sale un trabajo bueno, ¿no? Entonces, y no es difícil. O sea, al principio puede parecer un poco complicado, pero no es difícil. No, y no tiene que ser súper extenso. O sea, máximo tiene que ser unas 6 carillas. Ya, lo que sí, muchos presentan estos artículos solamente con en forma solamente escrita, ¿no? No presentan diagramas o dibujos. Si van a presentar, sean diagramas, imágenes, etcétera, y no son de ustedes, tienen que poner la referencia debajo del diagrama, porque si publican algo y publican un diagrama, una tabla de otra publicación y no le ponen la referencia, eso es piratería. Lo que si ponen la referencia, eso no es. Hay algunos
algunas imágenes que son publicadas en revistas y no se pueden reproducir salvo la autorización del autor, pero la mejor forma de obviar esto, si en caso sea un diagrama o una tabla, es adaptar. Entonces ponen adaptado de artículo tal, adaptado de esto, ¿no es cierto? Esa es una forma también que les va a ayudar a tener un artículo de revisión con algunas imágenes que ayuden a su lectura, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Ha quedado muy claro o no ha quedado muy claro? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, el próximo miércoles empezamos las clases en sí. Esperemos que para ese momento ya tengamos a todos los alumnos inscritos. Y el próximo, y esperemos que también para allá tengan el artículo, pues si no vamos a tener que, para no estar dejando los temas para fechas posteriores, entonces hay que ver en el lapso de esta semana, de la próxima semana, qué día, pues, si es que no presenta para el miércoles, qué día presentarían, pero que no se sobreponga ya las próximas actividades. Entonces, la delegada nos va a enviar pues, el número de alumnos ya definitivo y también un favor. Uno de los apoyos que dan los delegados es tomar la asistencia. ¿Ya? Entonces, porque después me lo pasan al final de la unidad y con eso también se promedia, ¿no es cierto?, la asistencia de los alumnos. Miren, el curso es fácil, es agradable, ¿no? Y normalmente yo no jalo. A veces hay un poco de presión para que no haya tantos aprobados. Pero eso va a depender pues de que acompañen en las clases, ¿no? Y también de que hagan un trabajo más o menos adecuado para el nivel en que están, ¿no? Entonces, eso es importante. Y que bueno, este curso les va a servir, van a recordar, les va a servir para su futuro profesional. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, voy a terminar de adecuar este. Dime, sí. Claro, eso es lo que yo les estoy proponiendo. A veces alargan unas semanas, sí, ¿no? Claro, claro, es máximo, es una hora. Debería ser 30 minutos, 45 minutos. O sea, no es porque, porque van a ser 3 horas de actividad. El seminario más, entonces van a terminar medios agotados. Entonces, porque son 45 minutos de una clase, 45 minutos de la siguiente, y 30 minutos serían para el seminario, ya, 30 minutos más, digamos. Entonces, es cansador, bueno, y encima que estamos haciendo en la noche, después de que han llevado un montón de cursos en el día, ¿no? O sea, por eso a veces les digo, mejor, a veces escojan, que no se ha logrado completar, escojan un día, si tienen espacio, al día siguiente, pero tienen que ser en el transcurso de esa semana, porque si no, se acumula, pues al final realmente es muy pesado, ¿no? La exposición es de 30 minutos a 45 minutos máximo. Entonces tienen que racionalizar su tiempo. Bueno, muchachos, ¿otra pregunta más?
Están preocupados, ya bueno. Entonces el día miércoles nos estamos viendo. Cualquier cosa, por favor, a través de la delegada, cualquier pregunta, duda o aporte. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Aquí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, nos vemos.